¿Qué pasaría si la fe, en lugar de ser algo que flota allá arriba, en un plano de verdades perfectas, tuviera que, digamos, ensuciarse las manos con la historia? Esa fue la pregunta explosiva de Marie-Dominique Chenu, un pensador que de verdad sacudió las bases de la teología del siglo XX. Vamos a meternos de lleno a explorar cómo su visión proponía una fe que no le da la espalda al mundo, sino que lo mira de frente para encontrar a Dios justo ahí, en medio de todo. Uf, fíjense en esta frase, es potentísima. Con estas palabras, Chenu ponía el dedo en la llaga, diagnosticaba el gran problema de su época, una teología que funcionaba como un sistema de ideas abstractas, perfectas, sí, pero totalmente desconectada de la vida real, de los líos, los conflictos y las esperanzas de la gente. Era como un edificio conceptual impecable, pero vacío por dentro. Y acá, claro, llegamos a la pregunta del millón, ¿no? La que está en el fondo de todo este debate. A ver, ¿la fe es un refugio para escaparnos de lo complicado que es el mundo? ¿O es más bien una herramienta para entenderlo y transformarlo desde adentro? Chenu, como vamos a ver, tenía una respuesta clarísima. Bueno, para entender por qué lo de Chenu fue tan revolucionario, primero tenemos que ver contra qué se estaba rebelando. Vamos a explorar un poco esa teología que, para él, estaba como anclada fuera del tiempo. A ver, por un lado, teníamos lo que se llamaba la teología de manual. Imaginen un sistema cerrado, súper lógico, de proposiciones y conclusiones, donde la verdad es eterna, no cambia nunca. El problema, que una fe así se vuelve irrelevante. Y por el otro lado, la propuesta de Chenu. Una teología viva que conversa con la psicología, la sociología y sobre todo que le toma el pulso a la historia. Es que esta mentalidad creía que el único progreso que importaba era el de la vida interior. La historia, con todos sus cambios, sus idas y venidas, era vista casi como un problema, como un síntoma de descristianización. La meta no era meterse en el presente, sino conservar un orden que se creía eterno. Una fe que por querer protegerse tanto del mundo, se arriesgaba a no tener nada que decirle. Entonces, frente a ese gran edificio de verdades abstractas, Chenu no propuso una simple reforma, una manito de pintura. No, propuso demoler y reconstruir todo a partir de un pilar único y superpoderoso del cristianismo. Y este es el punto que lo cambia absolutamente todo. Para Chenu, la encarnación no es solo un dogma para recordar en Navidad, es el argumento definitivo, la clave para entender toda su teología. Pensemos. Si Dios mismo se hizo humano, en un lugar concreto y en un momento concreto, entonces ignorar la historia es, básicamente, ignorar el método que Dios mismo eligió para darse a conocer. Es que la lógica es aplastante. El evento central de la fe cristiana está clavado en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, cualquier teología que intente escaparse de esa realidad histórica está, según Chenu, traicionando su propia fuente. La historia deja de ser un extra, un accesorio, y se convierte en el escenario principal. Y ojo, que esto no era solo una idea que se le ocurrió. Chenu desarrolló todo un proyecto intelectual para darle fundamento a esta visión. Libros como este demuestran lo serio que era su desafío. Se atrevió a preguntar si la teología de su época, que le daba la espalda al mundo, podía de verdad seguir llamándose una ciencia relevante. Ok, muy bien. Si la historia es el lugar donde Dios actúa, ¿cómo se supone que lo encontramos ahí, en medio de todo? Bueno, Chenu no se quedó en la teoría, para nada. Propuso un método bien práctico. Este concepto es fundamental. Un signo del tiempo no es cualquier cosa que pasa. Es un evento colectivo, grande, como un movimiento por los derechos civiles o una nueva conciencia sobre el medio ambiente que genera una toma de conciencia en la humanidad. Chenu estaba convencido de que en esos saltos de la conciencia humana, aunque parecieran seculares, se podían encontrar valores del Evangelio latiendo. Su método, entonces, va de abajo hacia arriba, parte de la realidad, no de principios en el aire. Paso 1. Observar el mundo con atención, un movimiento social, una crisis. Paso 2. Analizar qué nueva conciencia está naciendo ahí. Y paso 3. El teólogo se pregunta, ¿qué hay en este movimiento que resuena con el Evangelio? ¿La búsqueda de dignidad, de justicia, de fraternidad? Y acá se ve el cambio de rol del teólogo es total.
Ya no es un guardián de fórmulas antiguas encerrado en una biblioteca. Ahora es como un explorador que busca a Dios en acción, en el material, a veces caótico y confuso, de la historia. El mundo de hoy se convierte en su laboratorio. Claro, como ya se estarán imaginando, estas ideas no fueron recibidas con alfombra roja por todo el mundo. Para nada. La propuesta de Xenu generó una resistencia durísima antes de volverse tan influyente. Es que su trayectoria personal es fascinante. Fíjense, en 1942 la Iglesia le prohíbe oficialmente uno de sus libros clave, acusándolo de modernista. Pero apenas 20 años más tarde, ese mismo pensador se convierte en una de las mentes que le dan forma al Concilio Vaticano II. Y su influencia no paró ahí. Su método de leer la historia desde la fe fue la semillita de la que brotaron movimientos como la teología de la liberación en América Latina. Y aquí está la gran paradoja, ¿no? Lo que en un principio fue visto como una amenaza terrible para la fe, se terminó convirtiendo en la herramienta que la Iglesia necesitaba para dejar de hablarse a sí misma y empezar a dialogar con el mundo. Su enfoque fue clave para poder hablar de justicia social, de política y de cultura desde una fe que tuviera algo que decir. Y así, con todo este recorrido, llegamos al corazón de su pensamiento, a la frase que, quizás, mejor resume todo el proyecto de vida de Xenu. Escuchen bien esta frase. La fe que se hace solidaria con el tiempo, lo capta todo. No es una fe que juzga la historia desde arriba, desde una torre de marfil, ni una que la ignora. Es una fe que camina al lado de la historia, que se hace solidaria con sus luchas y sus esperanzas, porque cree que es justo ahí, en el corazón del mundo, donde se está jugando el destino del Evangelio. Entonces la conclusión es esta. Para Xenu, el cristianismo no es una doctrina de escape, no es una sala de espera para irse del mundo. Es un llamado a encarnarse, una y otra vez. Es el compromiso de buscar y reconocer la acción de Dios no a pesar del mundo, sino precisamente a través de la realidad compleja y a veces dolorosa de la historia humana. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para hoy. Si aplicamos el método de Xenu ahora mismo, ¿cuáles serían nuestros signos del tiempo? ¿Estarán en la crisis climática, en los movimientos por la igualdad, en la revolución digital? ¿En qué nuevas tomas de conciencia está la palabra de Dios esperando que la descubramos? La pregunta, por supuesto, queda abierta.